Lo que parecía ser un simple aventón para arreglar unos trámites termina en una trampa cruel en los límites de la ciudad. Embarazada y confundida, es abandonada en un tiradero industrial bajo la mirada fría de quien debería protegerla. Pero un desconocido, marginado por la sociedad, se convierte en su única oportunidad de sobrevivir y de encontrar justicia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos, te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la tarde comenzaba a teñir de amarillo el horizonte de Monterrey cuando Mariana se ajustó el cinturón de seguridad sobre su vientre de 7 meses. El bebé se movió, como si también sintiera la agitación de ese momento. Ella sonrió para sus adentros, imaginando que en pocos meses estaría sosteniendo a esa criatura en sus brazos, viendo su carita por primera vez. La ansiedad estaba ahí, claro, pero también había una alegría tímida que intentaba cultivar todos los días, a pesar de todo. Afuera del edificio donde vivía, en la colonia Cumbres, el coche ya la esperaba con el motor encendido. Bruno estaba al volante, tamborileando, los dedos en el tablero como solía hacer cuando estaba pensativo. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Amanda, la mujer que él le había presentado hacía unas semanas como una amiga que trabajaba en una notaría. Era ella quien supuestamente la ayudaría a resolver los últimos detalles de la documentación del bebé. Esos trámites que Mariana no entendía bien, pero que Bruno insistía en que eran importantes. Mariana abrió la puerta trasera y entró con cierta dificultad. La panza ya le pesaba y los movimientos simples del día a día se habían convertido en pequeños desafíos. Amanda se giró en el asiento, ofreciéndole una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bruno no dijo nada, solo puso el coche en marcha. Mariana conocía ese silencio. Era el mismo que había llenado los últimos meses de su relación, desde que le contó sobre el embarazo. El entusiasmo que él mostraba al principio del noviazgo había desaparecido poco a poco, reemplazado por una frialdad que Mariana no sabía explicar. Ella tenía 26 años y trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística. Conoció a Bruno en el cumpleaños de una amiga en común, hacía casi 2 años. Él era vendedor en una agencia de autos. Tenía una sonrisa fácil y la labia de quien sabe conquistar. Durante meses la hizo sentir especial. Le llamaba todos los días, le mandaba mensajes cariñosos, planeaba paseos. Cuando quedó embarazada, creyó que sería un nuevo comienzo para los dos. Pero algo cambió. Bruno empezó a salir más, a responder menos, a mirarla como si fuera un problema que había que resolver. Mariana intentó hablar, intentó entender, pero él siempre se escabullía. Siempre prometía que solo estaba estresado con el trabajo, que pronto las cosas se arreglarían. Ella quería creerle. Quería tanto, creerle que cerraba los ojos a las señales que comenzaban a aparecer. Amanda era una de esas señales. Surgió de la nada, con esa historia de que podía ayudar con los papeles del bebé, que conocía gente en la notaría, que facilitaría todo. A Mariana le pareció extraño desde el primer momento, pero Bruno insistió tanto que acabó cediendo. Después de todo, él era el padre del bebé. Quería confiar. El coche se deslizaba por las calles de la ciudad mientras el sol iba bajando. Mariana miraba por la ventana, reconociendo los lugares por donde pasaban. La avenida Gonzalitos, siempre concurrida. El parque Fundidora, con sus imponentes estructuras. Pero poco a poco, el escenario comenzó a cambiar. Las avenidas anchas dieron paso a vías más estrechas. Los edificios altos fueron reemplazados por bodegas bajas. La vegetación urbana disminuyó. Mariana sintió una incomodidad crecer en su pecho. Miró hacia el frente, tratando de entender a dónde iban. Bruno mantenía los ojos fijos en el camino. Amanda tecleaba en su celular con rapidez. ¿A dónde me llevan?, preguntó Mariana con la voz más baja de lo que pretendía. Bruno se aclaró la garganta. Ya falta poco. La notaría cambió de dirección hace poco. Es una zona más alejada, pero Amanda conoce bien. Amanda asintió con la cabeza, sin apartar la vista del celular.
Así es, está en un edificio nuevo, al fondo de un parque industrial. Verás que es rápido. Solo tienes que firmar unos papeles y nos regresamos. Mariana quería preguntar más, pero algo en la voz de Amanda la hizo callar. Había una dureza ahí, una indiferencia que no cuadraba con alguien que estaba haciendo un favor. Apretó las manos sobre su bolsa en el regazo, sintiendo el corazón acelerarse. El coche siguió avanzando. La luz del día se estaba volviendo anaranjada. Ese tono que precede al crepúsculo. Mariana se dio cuenta de que estaban saliendo de la zona urbana de Monterrey en dirección a una región que no conocía. Las calles de asfalto dieron lugar a caminos de terracería. Bodegas abandonadas comenzaron a aparecer a ambos lados. La maleza crecía entre terrenos baldíos. «Bruno, esto no parece un lugar donde haya una notaría», dijo Mariana, ahora con la voz más firme. «¿A dónde vamos exactamente?» «Ya estamos llegando», respondió él con voz mecánica. Mariana miró por la ventana lateral. No había letreros, no había alumbrado público, no había ninguna señal de vida comercial o residencial. Solo un baldío lleno de escombros, maquinaria vieja y chatarra. El olor que entraba por las rendijas del coche era fuerte, metálico, mezclado con algo químico que le picaba en la nariz. El bebé se movió dentro de ella, y Mariana puso la mano sobre su vientre instintivamente, como si pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera pasando. El miedo que había estado reprimiendo comenzó a tomar forma, ganando contornos más nítidos a cada segundo. Bruno estacionó el coche en un área abierta, rodeada de pilas de chatarra y contenedores oxidados. Apagó el Isintus motor. El silencio que siguió fue opresivo, roto solo por el sonido lejano del viento que mecía unas láminas de metal. Se giró hacia atrás por primera vez en el viaje. Su mirada era fría, sin emoción. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Bájate», dijo simplemente. «¿Qué?», susurró Mariana sin entender. «Bájate del coche, Mariana. Ahora». Miró a Amanda, buscando alguna explicación, alguna señal de humanidad. Pero la mujer solo tomó su celular y apuntó la cámara en su dirección con una media sonrisa en los labios. Una sonrisa de quien se estaba divirtiendo con algo cruel. «Bruno, ¿qué está pasando?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. «Por favor, explícame qué está pasando». «No hay nada que explicar. O te bajas ahora o te saco de este coche a la fuerza». Las palabras cayeron como piedras. Mariana sintió las lágrimas quemarle los ojos. No podía procesar lo que estaba escuchando. Ese era el hombre con quien había compartido sueños, con quien había hecho planes, el padre del hijo que llevaba en su vientre, y ahora estaba ahí, hablándole como si fuera un estorbo, un objeto desechable. «Bruno, estoy embarazada de tu hijo. Llévame de regreso. Por favor». Él no respondió. Solo abrió la puerta del coche y salió, caminando hasta la puerta trasera. La abrió con fuerza, tomándola del brazo. Mariana intentó resistirse, pero el agarre era demasiado firme. Fue arrastrada hacia afuera, tropezando al pisar el suelo irregular. Amanda también salió del coche, todavía con el celular en la mano, grabando todo. Había algo perverso en ese gesto, como si estuviera guardando un trofeo, un recuerdo de algo que le parecía gracioso. Mariana se quedó de pie, sosteniendo su vientre con una mano e intentando equilibrarse. El viento frío de la noche que comenzaba a caer le golpeaba el rostro, le temblaban las piernas, le costaba respirar. «No pueden hacerme esto. Yo no hice nada. Solo quería tener a este bebé. Por favor, no me dejen aquí». Bruno ya estaba de vuelta en el coche. Amanda también entró, cerrando la puerta. El motor se encendió de nuevo. Mariana corrió hasta la ventana del conductor, golpeando el vidrio con desesperación. «Bruno, por favor, llévame de regreso. No le voy a contar a nadie. Te lo prometo. Solo sácame de aquí». Él no la miró. Solo puso el coche en marcha. Las llantas levantaron polvo al girar. Mariana intentó sujetar la puerta, pero el coche aceleró, haciéndola perder el equilibrio y caer de rodillas en el suelo de tierra. Se quedó ahí, arrodillada, viendo cómo el coche se alejaba.
Las luces traseras se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo en la creciente oscuridad. El sonido del motor fue desvaneciéndose poco a poco, hasta que solo quedó el silencio pesado de aquel lugar abandonado. Mariana se quedó inmóvil por unos minutos, sin poder moverse. El shock era tan grande que su cuerpo parecía incapaz de reaccionar. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba, tratando de encontrar alguna referencia, alguna luz, alguna señal de civilización. Pero solo había oscuridad, metal oxidado y el olor acre que seguía molestándola. Lentamente se levantó, apoyándose en un trozo de concreto roto. Las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Su bolsa se había caído al suelo durante la caída. La recogió con manos temblorosas y buscó su celular. Cuando lo encontró, vio que la batería estaba baja y no había señal. No, no puede ser, murmuró, apretando el aparato con fuerza, como si eso pudiera hacer que aparecieran las barras de señal. Comenzó a caminar, sin saber a dónde ir. Cada paso era doloroso. La panza le pesaba, la espalda le dolía y el miedo era una presencia constante, oprimiéndole el pecho y dificultándole la respiración. Intentó mantener la calma. Intentó recordar las técnicas de respiración que la enfermera le había enseñado en las consultas prenatales, pero el pánico era más fuerte. Mariana no sabía cuánto tiempo había pasado cuando sintió la primera contracción. Fue súbita, intensa, doblándola por la mitad. Se detuvo, sosteniendo su vientre, esperando a que pasara el dolor. Cuando pasó, siguió caminando, más despacio ahora, más asustada. Ahora no puede ser. Por favor, ahora no, se repetía a sí misma como una plegaria. Pero el cuerpo no obedecía a sus súplicas. Una segunda contracción vino, más fuerte que la primera. Mariana tuvo que apoyarse en un trozo de estructura metálica para no caer. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. Era profundo, primitivo, imposible de ignorar. Miró a su alrededor, desesperada, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Pero solo había escombros, contenedores vacíos, pilas de material de desecho. Estaba sola, embarazada, con el parto acercándose, en un lugar que parecía el fin del mundo. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. Mariana se dejó deslizar hasta el suelo, recargando la espalda en una pared de concreto agrietada. Abrazó su vientre, sintiendo al bebé moverse adentro. Su hijo, el hijo que ya amaba con todas sus fuerzas, incluso antes de conocer su rostro. «Perdóname, mi amor», susurró con las palabras entrecortadas por el llanto. «Perdona a mamá por no haber podido protegerte mejor». El cielo se oscurecía cada vez más. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, pequeños puntos de luz en medio de la inmensidad negra. Mariana las observó, tratando de encontrar algún consuelo en esa visión, alguna esperanza de que no estaba completamente perdida. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Bruno conducía en silencio de regreso a la ciudad. Amanda estaba a su lado, sonriente, guardando las fotos y videos que había hecho. Parecía satisfecha, como si hubiera completado una tarea con éxito. «Listo, se acabó. Ahora podemos seguir adelante sin complicaciones», dijo ella, apoyando la mano en su muslo. Bruno no respondió. Sus dedos apretaban el volante con fuerza. Una imagen insistía en volver a su mente. Mariana esa mañana, llenando formularios en la clínica prenatal, sonriendo mientras escuchaba el corazón del bebé en el ultrasonido. Él había estado allí, lo había escuchado también. Había sentido algo aunque no quisiera admitirlo. Ahora, conduciendo por esa carretera, intentaba sofocar la incomodidad que crecía en su pecho. Era necesario, se repetía a sí mismo. Era la única salida. Amanda lo había convencido de eso. Ella tenía planes para los dos, y un niño no formaba parte de esos planes. Era mejor así. Era la única forma de empezar de nuevo. Pero la imagen de Mariana arrodillada en ese lugar, sola, embarazada, no se le borraba de la cabeza. Amanda notó su silencio.
Oye, no te pongas así. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ella encontrará la forma. Siempre lo hacen. Y aunque no lo haga, nadie sabrá que fuimos nosotros. No hay cómo probar nada. Bruno asintió, pero no dijo nada. Siguió conduciendo, con los ojos fijos en la carretera, tratando de no pensar, tratando de no sentir. Llegaron al departamento que compartían desde hacía unas semanas, en un edificio nuevo en el centro de Monterrey. Amanda se quitó los zapatos y fue directo a la cocina, abriendo una botella de vino. Sirvió 2 copas y le ofreció una a Bruno. «Vamos a celebrar el nuevo comienzo», dijo levantando la copa. Bruno tomó la copa pero no bebió. Se quedó mirando el líquido rojo, pensando en todo lo que había sucedido esa tarde, en cómo había llegado hasta allí, en quién se había convertido. Amanda bebió un trago largo y sonrió. «Relájate, Bruno. En unos días ni te acordarás de esto. La vida es así. Tomamos decisiones difíciles, pero luego pasa. Siempre pasa». Se acercó a él, abrazándolo por la espalda. Bruno cerró los ojos, tratando de convencerse de que ella tenía razón, tratando de creer que realmente lo olvidaría, pero en el fondo sabía que no lo haría. Sabía que ese momento se quedaría con él para siempre, como una marca que no se borra, una cicatriz invisible pero permanente. Mientras tanto, en el tiradero, Mariana seguía luchando. Las contracciones eran más frecuentes ahora. Sabía que no tenía mucho tiempo. El parto estaba ocurriendo, quisiera ella o no, estuviera preparada o no. Intentó levantarse de nuevo, apoyándose en la pared. Necesitaba encontrar ayuda. Necesitaba llegar a algún lugar donde hubiera gente, pero su cuerpo ya no obedecía. Las piernas estaban demasiado débiles, el dolor era demasiado intenso. Mariana cayó de rodillas otra vez, con las manos hundiéndose en la tierra sucia. La respiración era difícil, jadeante. El mundo a su alrededor comenzaba a girar. Sintió que iba a desmayarse, pero luchó contra eso con todas sus fuerzas. No podía desmayarse, no allí, no ahora. Fue entonces cuando escuchó un ruido, pasos. Alguien se acercaba. Intentó gritar, pero la voz le salió débil, ronca. Aún así insistió. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien!». Los pasos se hicieron más cercanos. Una figura apareció en la oscuridad. Un hombre alto, delgado, con ropa gastada y una bolsa en las manos. Se detuvo al verla, con los ojos muy abiertos de sorpresa y preocupación. «Dios mío, ¿qué le pasó?», preguntó soltando la bolsa y acercándose rápidamente. Mariana no pudo responder, solo lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, implorando ayuda sin necesidad de palabras. El hombre se arrodilló a su lado, quitándose su propia chamarra y poniéndosela sobre los hombros. «Tranquila, esté tranquila. La voy a ayudar. Voy a llamar a emergencias ahora mismo». Sacó un celular viejo del bolsillo y marcó. Su voz era firme mientras hablaba con el operador, dando la ubicación, describiendo la situación. Mariana lo escuchaba como si estuviera lejos, las palabras llegándole apagadas, distorsionadas por el dolor y el cansancio. Cuando colgó, permaneció a su lado sosteniendo su mano. «Todo va a estar bien. La ambulancia ya viene en camino. Aguante. Usted y su bebé van a estar bien». Mariana le apretó la mano, agradecida por esa presencia, por no estar más sola, por haber encontrado a alguien que, a diferencia de quien debería haberla protegido, eligió ayudar. El sonido de la sirena a lo lejos fue lo más hermoso que Mariana había escuchado en su vida. El hombre que encontró a Mariana se llamaba José Carlos, pero todos lo conocían como Charlie. Tenía 53 años y una historia que nadie preguntaba. Vivía en las calles de Monterrey desde hacía casi 5 años, desde que perdió su empleo en una fundidora y, junto con él, la casa, la familia y la dignidad que creía que nunca perdería. La vida lo había empujado a los márgenes, a los rincones olvidados de la ciudad, donde la supervivencia era una lucha diaria. Esa tarde, Charlie estaba en el tiradero buscando materiales reciclables. Era una ruta que conocía bien. Pocos pepenadores se aventuraban hasta allí por la distancia y el olor fuerte,
pero a él no le importaba. Cuanta menos gente, más materiales quedaban para él. Estaba llenando su costal con latas de aluminio cuando escuchó el sonido de un coche que llegaba. Se escondió por instinto. En los últimos años había aprendido que era mejor volverse invisible cuando aparecían vehículos en lugares así. A veces eran personas tirando basura de forma ilegal, a veces eran cosas peores. Se agachó detrás de un contenedor y observó. Vio el coche detenerse. Vio a un hombre al volante y a una mujer en el asiento del copiloto. Vio también a la otra mujer en el asiento trasero, claramente embarazada. Algo en el ambiente le dijo que esa escena no era normal. La forma en que el hombre hablaba, el modo en que la mujer embarazada parecía confundida y asustada. Charlie sacó el celular viejo que le había regalado una trabajadora social meses atrás. La batería siempre estaba baja, pero mantenía el aparato cargado usando enchufes públicos siempre que podía. Algo en ese momento le dijo que grabara lo que estaba viendo. Discretamente filmó la escena. El coche, la placa parcialmente visible, la mujer siendo sacada del vehículo, la otra mujer grabando todo con una sonrisa en el rostro, el hombre volviendo a entrar al coche, la embarazada arrodillada implorando, el coche yéndose dejándola atrás. Cuando el vehículo desapareció en la oscuridad, Charlie se quedó quieto por unos segundos, procesando lo que había presenciado. Sabía que había visto algo terrible, algo que no podía simplemente ignorar. Esperó un poco, asegurándose de que el coche no volvería. Luego, salió de su escondite y comenzó a buscar a la mujer. Escuchó los quejidos antes de verla. Siguió el sonido hasta encontrarla caída, sosteniendo su vientre, claramente en trabajo de parto. Todo lo que sucedió después fue instintivo. Se quitó la chamarra, llamó a emergencias, se quedó a su lado, ofreciéndole el único consuelo que podía. Palabras suaves y la certeza de que ya no estaba sola. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero parecieron horas. Los paramédicos actuaron rápido. Mariana fue colocada en la camilla, conectada a monitores, recibió oxígeno. Uno de los enfermeros le hizo preguntas que apenas pudo responder. Nombre, edad, semanas de gestación. Murmuró la información entre las contracciones que seguían llegando en oleadas cada vez más intensas. Charlie observó todo a distancia, con las manos todavía temblando un poco. Cuando la ambulancia partió con las luces parpadeando y la sirena cortando, la noche se quedó allí parado sosteniendo el celular. El video estaba guardado. La evidencia estaba allí, en la palma de su mano. Podría haberse ido. Podría haber vuelto debajo del paso a desnivel donde solía pasar las noches. Podría haber fingido que nada de eso había sucedido, pero no pudo. Algo dentro de él, quizás la última chispa de humanidad que la calle no había apagado, lo hizo tomar una decisión diferente. Tomó su costal con las latas, se lo echó a la espalda y comenzó a caminar en la dirección que había seguido la ambulancia. Sabía que el MUMAICIU, hospital más cercano a esa región, era el hospital universitario en la zona centro de Monterrey. Estaba lejos, pero tenía toda la noche y tenía un propósito. Mientras Charlie caminaba por las calles vacías, Bruno y Amanda ya estaban en casa, intentando retomar la rutina como si nada hubiera pasado. Amanda se bañó, se cambió de ropa, pidió comida por una aplicación, se comportaba como si hubiera vuelto de un paseo común, sin remordimientos. Bruno, por otro lado, no conseguía desconectarse. Se sentó en el sofá con la copa de vino todavía llena en la mano, mirando a la nada. La televisión estaba encendida, pero no veía las imágenes. Su mente estaba atrapada en ese tiradero, en ese momento en que le dio la espalda y se fue. Amanda notó su estado y se sentó a su lado. Le tomó el rostro con ambas manos, forzándolo a mirarla a los ojos. «Ya basta, Bruno. Te estás martirizando por nada. Hicimos lo que teníamos que hacer. No podemos criar a un hijo ahora. Tú lo sabes, yo lo sé. Tenemos planes. Tenemos una vida por delante. Esa situación solo te iba a hundir». Él quería creerle, quería mucho creer que eso era verdad. Pero la imagen de Mariana arrodillada en el suelo implorando
era más fuerte que cualquier justificación que Amanda pudiera darle. «Va a estar bien», continuó Amanda. «Alguien la va a encontrar. Es una ciudad grande. Siempre hay alguien pasando por cualquier lugar, y aunque no la encuentren a tiempo, no es nuestra culpa. Ella fue la que quiso tener a ese hijo. Nosotros no pedimos esto». Bruno asintió mecánicamente, pero no dijo nada. Amanda lo besó en la mejilla y se levantó. «Voy a dormir. Mañana es un nuevo día y nos olvidamos de todo esto. Ven conmigo». Él negó con la cabeza. «En un rato voy. Solo necesito un momento». Amanda se encogió de hombros y se fue al cuarto. Bruno se quedó solo en la sala, en el silencio roto, solo por el sonido bajo de la televisión. Cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos, pero insistían en volver, cada vez más pesados. En el hospital, Mariana fue llevada directamente al área de obstetricia. La situación era delicada. Estaba deshidratada, en shock, y el parto avanzaba rápidamente. El equipo médico trabajaba con precisión y urgencia. Una enfermera le sostenía la mano, diciéndole palabras de aliento. Un médico verificaba los latidos del corazón del bebé. «Lo estás haciendo bien, Mariana. El bebé está fuerte, solo un poco más», decía la enfermera, limpiándole el sudor de la frente. Mariana apenas podía mantener los ojos abiertos. El cansancio físico y emocional era abrumador, pero cuando escuchó los latidos del corazón de su hijo en el monitor, sintió una fuerza que no sabía de dónde venía. Ese sonido era la prueba de que estaba vivo, que estaba luchando, que la necesitaba. Pujó, gritó, lloró, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el llanto del bebé. Era un sonido agudo, fuerte, indignado, el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. «Es un niño», anunció el médico, levantando al pequeño para que ella pudiera verlo. Mariana extendió los brazos, temblando. El bebé fue colocado sobre su pecho, todavía conectado al cordón umbilical. Lo abrazó sintiendo el calor de su cuerpecito mojado, viendo sus ojitos cerrados, sus puños diminutos apretados. Su hijo, su milagro. «Hola, mi amor», susurró con las lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá está aquí, ya estás a salvo». El bebé dejó de llorar por un instante, como si reconociera su voz. Mariana lo besó en la frente, cerrando los ojos, agradeciendo a Dios porque estuviera vivo, porque estuviera en sus brazos. El equipo médico continuó su trabajo, cortando el cordón, limpiando al bebé, haciendo las primeras evaluaciones. Mariana fue llevada a un cuarto, donde podría descansar. El bebé fue a terapia intensiva neonatal como precaución, pero los médicos estaban optimistas. A pesar de las circunstancias, madre e hijo habían sobrevivido. Mientras Mariana dormía bajo el efecto de la medicación, Charlie finalmente llegó al hospital. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba exhausto, con los pies adoloridos, la espalda pesada por el costal que había cargado por kilómetros. Pero estaba allí. Entró por urgencias provocando miradas curiosas y algunas de incomodidad. Sabía cómo lo veían. Un hombre en situación de calle, sucio, con ropa vieja, entrando a un hospital en medio de la madrugada. Muchos verían un problema, una molestia, pero no le importó. Fue hasta el mostrador de recepción y esperó a que la recepcionista lo mirara. «Buenas noches. Necesito hablar con alguien sobre la mujer embarazada que trajeron esta noche. La que encontraron en un tiradero». La recepcionista frunció el ceño. «¿Usted es familiar?» «No, yo fui quien la encontró, quien llamó a emergencias». La expresión de la mujer cambió. Lo miró con más atención, viendo más allá de la apariencia. «Entiendo. Déjeme llamar a la trabajadora social de guardia. Ella querrá hablar con usted». Minutos después, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido y una mirada atenta apareció. Se presentó como Silvia, trabajadora social del hospital. Llevó a Charlie a una sala privada y le pidió que contara lo que había visto. Charlie relató todo. Cómo estaba pepenando, cómo vio llegar el coche, cómo se dio cuenta de que algo andaba mal y decidió filmar. Cómo la mujer fue abandonada, cómo la encontró después.
Silvia lo escuchaba en silencio tomando notas. Cuando terminó, le preguntó, «¿Usted dijo que filmó? ¿Todavía tiene el video?» «Sí», respondió Charlie sacando el celular viejo del bolsillo. «Aquí está». Le mostró las imágenes. Estaban oscuras, movidas, pero se podía ver. El coche, la placa parcial, la mujer siendo dejada atrás, el hombre al volante, la otra mujer grabando con una sonrisa en el rostro. Silvia lo vio en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando el video terminó, miró a Charlie con respeto. «Usted sabe que esto es una evidencia muy importante, ¿verdad? Voy a tener que llamar a la policía. Ellos también van a querer hablar con usted». Charlie asintió. «Lo sé. Por eso vine. No podía dejar que esto pasara así nomás». Silvia tomó el teléfono e hizo algunas llamadas. Media hora después, 2 agentes de la policía ministerial llegaron al hospital. Uno de ellos era un hombre de mediana edad, con apariencia cansada pero mirada atenta. Se presentó como el comandante Tavares. El otro era más joven, el agente Rocha. Conversaron con Charlie en la misma sala. Escucharon su relato. Vieron el video. Hicieron preguntas sobre horarios, descripciones, detalles. Charlie respondió todo lo que sabía, reconstruyendo la escena con la claridad que su memoria le permitía. Tavares tomó notas cuidadosas. Cuando terminó, miró a Charlie con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. «Hizo lo correcto. Este video va a ser crucial para que identifiquemos a los responsables. Con la placa, aunque sea parcial, podemos rastrearlos». Charlie se encogió de hombros. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». «Desafortunadamente no cualquiera lo haría», respondió el comandante. «Va a necesitar rendir una declaración formal en la comandancia. Puede ser mañana, o mejor dicho, hoy mismo, ya. Que ya es de madrugada. Sin problema, yo voy». Los agentes le agradecieron y se fueron, llevando consigo una copia del video y la información que Charlie había proporcionado. Silvia le ofreció un café y un sándwich que él aceptó agradecido. Mientras comía, ella le preguntó si quería ver a la mujer que había salvado. Charlie dudó. «No sé si sea apropiado. Está durmiendo ahora, bajo el efecto de calmantes, pero estoy segura de que cuando despierte querrá agradecérselo personalmente. Usted le salvó la vida a ella y al bebé». Él negó con la cabeza, emocionado. «No tiene que agradecerme. Solo quiero que esté bien». Silvia sonrió. «Voy a dejarle mi contacto. Si necesita algo, lo que sea, búsqueme. ¿Está bien?» Charlie guardó el papel con su número. Le dio las gracias y se despidió. Cuando salió del hospital, el cielo ya comenzaba a clarear. Las calles de Monterrey despertaban poco a poco, con los primeros camiones circulando, las panaderías abriendo, los trabajadores yendo a un día más. Caminó hasta el paso a desnivel donde solía quedarse, pero no pudo dormir. Se quedó sentado mirando el movimiento de la ciudad, pensando en todo lo que había pasado. Había salvado una vida, quizás 2, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todavía importaba, que todavía tenía valor, que todavía era humano. Mientras tanto, en la comandancia, los agentes ya trabajaban en la identificación del vehículo. Con la placa parcial y las características del coche visibles en el video, cruzaron datos en el sistema. En pocas horas tenían un nombre: Bruno Enrique Costa, vendedor de vehículos, residente en el centro de Monterrey. El comandante Tavares miró la información en la pantalla de la computadora. «Rocha, vamos con calma. Necesitamos estar seguros antes de hacer cualquier movimiento. Consigue todo lo que haya sobre este tipo. Dirección, trabajo, historial. Quiero saber con quién vive, con quién anda, todo». El agente Rocha asintió y comenzó a trabajar. En pocas horas tenían un perfil completo. Bruno Costa, 29 años, trabajaba en una agencia de autos en San Pedro. Vivía en un departamento en el centro, registrado a su nombre. En redes sociales había fotos recientes con una mujer, Amanda Cristina Vieira, que también vivía en la misma dirección. Tavares estudió las fotos. La mujer de las imágenes correspondía a la descripción que Charlie había dado de la acompañante en el coche. Estatura, cabello,
tipo físico. Todo coincidía. «Es ella», le dijo a Rocha. «Ahora necesitamos hablar con la víctima, ver qué nos puede contar. Después abordamos a estos dos». A la mañana siguiente, Mariana despertó en el hospital. Por un momento, no supo dónde estaba. El cuarto era blanco, limpio, con olor a desinfectante. Tenía suero en el brazo, monitores sonando suavemente. Intentó sentarse, sintiendo un dolor profundo en todo el cuerpo. Fue cuando todo volvió. El coche, el abandono, el tiradero, las contracciones, el miedo y el bebé. ¿Dónde estaba su bebé? Apretó el botón de llamada frenéticamente. Una enfermera entró segundos después, sonriente. «Tranquila, querida, todo está bien. Tu hijo está en terapia intensiva neonatal. Está bien, solo en observación. ¿Quieres verlo?» Mariana asintió, con las lágrimas ya corriendo. «Sí, por favor». La enfermera la ayudó a levantarse y a sentarse en una silla de ruedas. La llevó hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde, a través del cristal, Mariana pudo ver a su hijo. Estaba en una incubadora, durmiendo tranquilamente, con un gorrito azul en la cabeza y cobijas blancas envolviéndolo. Puso la mano en el cristal deseando poder tocarlo. «Mi bebé, mi hijo». «Es fuerte», dijo la enfermera. «Va a estar bien. Los doctores están muy satisfechos con su evolución». Mariana se quedó allí por largos minutos, solo mirando a su hijo, agradeciendo que estuviera vivo. Cuando volvió al cuarto, encontró a Silvia, la trabajadora social, esperándola. «Mariana, mi nombre es Silvia. Trabajo aquí en el hospital. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer». Mariana le contó todo, cómo conoció a Bruno, cómo quedó embarazada, cómo él cambió, cómo apareció Amanda, cómo la llevaron a ese lugar y la abandonaron. Lloró varias veces durante el relato, pero continuó hasta el final. Silvia le sostenía la mano, ofreciéndole consuelo. Cuando Mariana terminó, le dijo: «Fuiste muy valiente al contar todo esto, y quiero que sepas que la policía ya está investigando. Tenemos imágenes del coche y ya identificamos a los responsables». Mariana abrió los ojos de par en par. «¿Cómo? El hombre que te encontró lo filmó todo. Trajo las pruebas al hospital y llamó a la policía. Él te salvó, Mariana, y se aseguró de que se hiciera justicia». Mariana se cubrió el rostro con las manos, llorando de alivio y gratitud. «Quiero agradecérselo, necesito darle las gracias». Dejó su contacto. «Cuando estés mejor, podemos organizar un encuentro». Ese mismo día, por la tarde, el comandante Tavares y el agente Rocha fueron a la agencia donde trabajaba Bruno. Estaba atendiendo a un cliente cuando los dos entraron, mostrando discretamente sus identificaciones. «Bruno Enrique Costa, necesitamos hablar con usted. Es sobre un caso que estamos investigando». Bruno se puso pálido. El cliente notó la incomodidad y se alejó. Bruno siguió a los agentes hasta una sala privada. «¿De qué se trata?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «¿Conoce a Mariana de Sousa Silva?». «La conozco, es mi exnovia». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?». «Hace unas semanas. Terminamos y no nos hemos vuelto a hablar». Tavares abrió una carpeta y sacó una foto impresa del video. Era el coche de Bruno estacionado en el tiradero, con Mariana siendo sacada del vehículo. «Esta foto fue tomada ayer por la tarde. ¿Puede explicarlo?». Bruno miró la imagen y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Bruno miró la foto por largos segundos, sintiendo el corazón dispararse. Sus manos comenzaron a temblar. La sala parecía más pequeña, el aire más denso. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. El comandante Tavares lo observaba con atención. Era un hombre experimentado, con más de 20 años investigando casos. Conocía bien las señales de culpa, la forma en que las personas se delataban a través del silencio, de los gestos, de la mirada huidiza. «¿No va a responder, Bruno?», insistió el comandante, con la voz calmada pero firme. Yo puedo explicarlo», logró decir Bruno finalmente, con la voz ronca. «No es lo que parece». «Entonces explíqueme».
Porque lo que parece es que usted llevó a una mujer embarazada de su propio hijo a un tiradero y la abandonó allí, sola, de noche, en trabajo de parto. Las palabras cayeron como golpes. Bruno sintió la garganta apretarse. Se pasó la mano por el rostro, tratando de pensar, tratando de encontrar una salida. Pero no había salida. La foto estaba allí, clara, innegable. Fue un malentendido, intentó. Solo íbamos a hablar en un lugar más privado. Ella pidió bajarse. Pensé que iba a volver al coche. Tavares enarcó una ceja. ¿Pidió bajarse en medio de un tiradero industrial, embarazada de 7 meses de noche? ¿Eso es lo que quiere que crea? Bruno no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo lo hundiría más. «Y hay algo más», continuó, Tavares sacando otra foto de la carpeta. «Esta es la mujer que estaba con usted en el coche, Amanda Cristina Vieira, su novia actual, ¿correcto?» Bruno asintió levemente, con la garganta seca. Ella también va a tener que venir a dar explicaciones, porque, según testigos, ella filmó el momento en que Mariana fue dejada atrás. Filmó y sonrió. ¿Sabe lo que eso significa jurídicamente? Participación activa, complicidad. Esto no es solo negligencia, Bruno, es un acto intencional. Bruno cerró los ojos. Todo se estaba desmoronando. El plan que Amanda le había vendido como perfecto, como infalible, se estaba deshaciendo en 1900, cuestión de horas. «Va a tener que acompañarnos a la comandancia», dijo Tavares levantándose. «Va a rendir declaración formal, y dependiendo de lo que diga, podría quedar detenido preventivamente». «¿Puedo llamar a mi abogado?» «Puede, pero será en la comandancia». Bruno fue llevado en una patrulla discreta, pero varios compañeros de trabajo se dieron cuenta. Las miradas curiosas, los cuchicheos. Sentía la vergüenza quemarle el pecho. Todo lo que había construido, la imagen que mantenía, se estaba derrumbando. En la comandancia, fue puesto en una sala de interrogatorios. Llamó al abogado que conocía, un compañero de la universidad que trabajaba en derecho civil. El muchacho se quedó impactado con la situación, pero prometió ir de inmediato. Mientras esperaba, Bruno se quedó solo en la sala fría, con solo una mesa y 2 sillas. Las paredes eran grises, sin ventanas. El silencio era opresivo. Puso la cabeza entre las manos tratando de procesar todo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo se había convertido en alguien capaz de hacer eso? Pensó en Mariana. Recordó cuando se conocieron, hacía casi 2 años, en una fiesta. Ella reía con sus amigas usando un vestido rojo. Él se acercó, le sacó plática. Ella era tímida al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Descubrieron que tenían gustos parecidos en películas, música, comida. Salieron varias veces antes de que él le pidiera que fuera su novia oficialmente. Los primeros meses fueron buenos. Le gustaba estar con ella. Mariana era amable, atenta, siempre tratando de hacerlo feliz. Le cocinaba, lo cuidaba cuando estaba enfermo, escuchaba sus problemas del trabajo. Pero algo cambió cuando ella quedó embarazada. De repente, ya no se trataba solo de ellos dos. Había una tercera persona en camino, una responsabilidad que él no se sentía listo para asumir. Comenzó a distanciarse emocionalmente. Salía más con los amigos. Se quedaba hasta más tarde en el trabajo. Evitaba las conversaciones sobre el bebé. Fue en esa época que conoció a Amanda en una feria de vehículos. Ella trabajaba en el área administrativa de otra agencia. Era diferente a Mariana, más audaz, más decidida, más desapegada. No hablaba de compromisos serios, de hijos, de futuro. Vivía el momento, y eso era exactamente lo que Bruno quería. La relación con Amanda comenzó como una distracción, pero rápidamente se convirtió en algo más. Ella lo hacía sentir libre de nuevo, sin el peso de la paternidad inminente. Cuando él le contó sobre Mariana y el embarazo, esperaba que ella se alejara. Pero Amanda tuvo otra reacción. «Eso lo arreglamos», dijo. «No estás obligado a cargar con ese peso el resto de tu vida. Hay formas de deshacerse de esa situación». Al principio, Bruno no entendió lo que quería decir, pero poco a poco,
Amanda fue sembrando la idea. Si Mariana ya no estaba en su vida, no habría reclamos, no habría pensión alimenticia, no habría responsabilidad. Él podría empezar de nuevo, libre y ligero. Bruno se resistió al inicio, pero Amanda era persuasiva. Le mostraba cómo sería su vida juntos, sin complicaciones. Le hacía creer que Mariana era un obstáculo, un problema que debía ser eliminado. Y así, semana tras semana, la idea se fue normalizando en su cabeza. Dejó de ser algo absurdo para convertirse en una solución viable. Amanda lo planeó todo. Eligió el lugar, definió el pretexto, le aseguró que no habría forma de rastrearlos, pero estaba equivocado. Todo estaba equivocado. Y ahora estaba allí, en una sala de interrogatorios, esperando para responder por algo que jamás imaginó hacer. La puerta se abrió y el abogado entró jadeando. «Bruno, ¿qué diablos hiciste?» Bruno le contó todo. El abogado lo escuchaba con una expresión cada vez más grave. Cuando terminó, el hombre soltó el aire lentamente. «Sabes que esto es grave, ¿verdad? Muy grave. Abandono de incapaz, con agravantes por tratarse de una mujer embarazada. Esto puede darte varios años de prisión, y si se prueba que hubo premeditación puede ser peor aún. Pero yo no quería lastimarla. Yo solo quería deshacerme de la situación». El abogado negó con la cabeza. «Abandonaste a una mujer embarazada en un lugar aislado de noche. Pudo haberle pasado algo grave allí, tanto a ella como al bebé. Lo que querías o no querías no cambia lo que hiciste. ¿Qué hago ahora? Coopera, cuéntalo todo, muestra arrepentimiento genuino. Es la única oportunidad de conseguir una pena menor. Si mientes, si intentas ocultar cosas, será peor para ti». Minutos después, el comandante Tavares entró con el agente Rocha. El abogado explicó que su cliente estaba dispuesto a colaborar. Bruno, entonces, contó todo de nuevo, ahora registrado oficialmente. Cómo conoció a Amanda, cómo ella sugirió la idea, cómo él aceptó, cómo lo planearon, cómo lo ejecutaron. Tavares tomaba notas cuidadosas. Cuando Bruno terminó, el comandante preguntó: «¿Y Amanda? ¿Dónde está ahora?» «Debe estar en casa, en el departamento. Rocha, ve por ella. Lleva un equipo». El agente salió rápidamente. Tavares se quedó mirando a Bruno por unos segundos antes de hablar. «Sabes que vas a quedar detenido preventivamente, ¿verdad? No hay fianza aquí. El juez no te va a dejar libre con un caso como este». Bruno asintió, derrotado. «Lo sé». Fue llevado a una celda de detención provisional. El espacio era pequeño, con algunas literas de metal y un baño en la esquina. Había otros 3 hombres allí que lo miraron con curiosidad y luego con desprecio cuando uno de ellos le preguntó qué había hecho, y Bruno sin pensar se lo contó. «¿Abandonaste a una embarazada?» Uno de los hombres, un tipo fuerte con tatuajes en los brazos, escupió en el suelo. «Híjole, qué asco das. Hasta aquí adentro hay códigos. Y eso que hiciste no tiene perdón». Los otros asintieron en silencio. Bruno se encogió en un rincón, sintiendo el peso de las miradas. Allí dentro, ya no era Bruno el vendedor exitoso, el tipo de sonrisa fácil. Era solo un criminal más, y ni siquiera entre criminales era respetado. Mientras tanto, Amanda estaba en el departamento, tranquila, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta sin sospechar y se encontró frente a 3 policías. «Amanda Cristina Vieira, necesita acompañarnos a la comandancia. Tenemos algunas preguntas». «¿Sobre qué?» «Sobre Mariana de Sousa Silva y sobre lo que pasó ayer por la tarde en un tiradero en la periferia de Monterrey». La sonrisa desapareció del rostro de Amanda. Intentó mantener la compostura. «No sé de qué están hablando». «Entonces será más fácil que lo explique en la comandancia. Vamos». Amanda tomó su bolsa y fue con ellos. En el camino intentó llamar a Bruno, pero su celular se iba directo a buzón. Un frío comenzó a instalarse en la boca de su estómago. Algo había salido mal. En la comandancia fue llevada a la misma sala donde Bruno había sido interrogado horas antes. Cuando Tavares entró y le mostró las imágenes del video, Amanda sintió que el suelo desaparecía. Allí estaba ella, filmando a Mariana siendo abandonada, la sonrisa en su rostro, la indiferencia en sus ojos.
Se cree muy lista, ¿verdad?, dijo Tavares con voz dura. Creyó que no habría consecuencias, que podía hacer lo que quisiera y salir impune, pero la vida no funciona así. Siempre hay alguien viendo. Siempre hay alguien que decide hacer lo correcto. Amanda intentó argumentar, pero estaba claro que no había defensa. Las pruebas eran irrefutables. Ella también fue detenida preventivamente y llevada al área femenil de la detención. En la celda, encontró a mujeres que la miraron con el mismo desprecio que Bruno había enfrentado. Una de ellas, una señora de unos 50 años, le preguntó qué había hecho. Amanda dudó, pero acabó contándolo. ¿Hiciste qué? La mujer se levantó indignada. ¿Ayudaste a abandonar a una embarazada? ¿Qué clase de bicho eres? Las otras mujeres se acercaron. No hubo violencia física, pero el juicio moral era implacable. Amanda se vio aislada, rechazada incluso por quienes también estaban presas. La arrogancia que siempre la había caracterizado comenzó a resquebrajarse, dando lugar a algo que no estaba acostumbrada a sentir: miedo. Los días siguientes fueron difíciles para todos los involucrados. Bruno y Amanda permanecieron detenidos, cada uno en su celda, enfrentando la realidad de sus elecciones. El caso ganó cierta repercusión local después de que una televisora hiciera un reportaje sobre el rescate de Mariana. La historia conmovió a la ciudad. Una mujer abandonada, salvada por un hombre en situación de calle, que se convirtió en un héroe anónimo. En el hospital, Mariana se recuperaba lentamente. El bebé, a quien decidió llamar Miguel, salió de terapia intensiva neonatal después de 5 días y fue al cuarto con ella. La primera vez que lo sostuvo en sus brazos, sin cristales de por medio, sin incubadora, fue abrumadora. Era tan pequeño, tan perfecto, tan dependiente de ella. «Mira nada más, mi príncipe», susurró, besando su cabecita. «Mamá te ama tanto. No voy a dejar que nada malo te pase nunca más». Miguel abrió sus ojitos oscuros y pareció mirarla directamente. Mariana sintió el pecho oprimirse de amor y gratitud. A pesar de todo, habían sobrevivido. Estaban juntos, y nadie los iba a separar ahora. Silvia, la trabajadora social, organizó un encuentro entre Mariana y Charlie, a quien ahora ella llamaba respetuosamente Don Carlos. Fue una tarde de jueves en el mismo hospital. Mariana estaba sentada en un sillón del cuarto, con Miguel en brazos, cuando él entró. Don Carlos estaba limpio, con ropa que Silvia le había conseguido en una campaña de donaciones, pero todavía había algo en sus facciones, una marca que la calle deja y que no se borra fácilmente. Se detuvo, en la puerta, dudando. «Pase, por favor», dijo Mariana, sonriendo a través de las lágrimas que ya comenzaban a caer. Él se acercó despacio. La miró a ella, luego al bebé. «Qué bueno verlos bien». Mariana se levantó, todavía sosteniendo a Miguel con un brazo, y abrazó a Don Carlos con el otro. «Muchas gracias. Gracias por no seguir de largo, por ayudarme, por salvarnos». Don Carlos se sintió un poco incómodo con el abrazo, pero correspondió. «Solo hice lo correcto. Cualquiera lo hubiera hecho». «No», dijo Mariana, separándose y mirándolo a los ojos. «No es verdad. Mucha gente habría seguido de largo. Pero usted se detuvo. A usted le importó. Usted me salvó y salvó a mi hijo. Nunca voy a olvidar eso. Nunca». Don Carlos miró a Miguel, que dormía tranquilamente. «Es guapo, fuerte. Va a ser un niño con suerte, teniendo una mamá como usted. Y va a tener un padrino también», dijo Mariana. «Si usted acepta, quiero que sea su padrino. Quiero que sea parte de su vida, que crezca sabiendo quién es usted y lo que hizo». Don Carlos se sorprendió. Yo no sé si soy la persona indicada para eso. Ni siquiera tengo dónde vivir bien. No importa. Lo que importa es el corazón. Y usted tiene un corazón del tamaño del mundo. Por favor, acepte». Él dudó, pero vio la sinceridad en sus ojos. «Está bien. Acepto». Conversaron por más de 1 hora. Don Carlos le contó un poco de su historia. Cómo lo había perdido todo. Cómo había caído en la calle. Cómo había sobrevivido día a día. Mariana lo escuchaba con atención,
sin juzgar, con respeto. Cuando se fue, Silvia lo esperaba en el pasillo. Le había conseguido un lugar en un albergue. No era mucho, pero era un comienzo. Un lugar para dormir, bañarse, guardar sus cosas. Y también había hablado con algunas empresas sobre oportunidades de trabajo. Hizo algo importante, don Carlos, le dijo, y eso merece un reconocimiento. Voy a ayudarlo a reconstruir su vida. Si usted quiere, claro. Don Carlos la miró con los ojos llorosos. Quiero mucho. Las semanas pasaron. El caso fue turnado al Ministerio Público, que presentó cargos contra Bruno y Amanda. Los delitos eran graves: abandono de incapaz con agravantes, por tratarse de una mujer embarazada y con riesgo para su vida. La pena podría llegar a años de prisión. Los abogados defensores intentaron argumentar. Dijeron que no hubo intención de causar daño, que fue un error de juicio, que los acusados estaban arrepentidos, pero las pruebas eran abrumadoras. El video, las declaraciones, el estado en que Mariana fue encontrada. El juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, Bruno y Amanda permanecieron detenidos. La prisión fue dura para los dos, de formas diferentes. Bruno se volvió callado, introspectivo, cargando la culpa como un peso que no podía quitarse de los hombros. Amanda, por otro lado, alternaba entre la ira y la autocompasión, siempre culpando a los demás por su situación. Mariana, mientras tanto, seguía adelante. Recibió el alta del hospital y se fue a vivir temporalmente con su madre, doña Celia, en una casa sencilla en la colonia industrial. La mujer de 60 años, que trabajaba como empleada del hogar, recibió a su hija y a su nieto con los brazos abiertos. «Mi hija, pasaste por tanto, pero mira nada más a este niño. Es lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo doña Celia, sosteniendo a Miguel con cuidado, con los ojos brillando de emoción. Mariana volvió al trabajo después de 2 meses, con el bebé siendo cuidado por la abuela durante el día. La empresa donde trabajaba la recibió con apoyo, conmovida por la historia. Algunos compañeros incluso hicieron una cooperacha para ayudar con los gastos del bebé. La vida se iba reorganizando, pedazo por pedazo. No era fácil. Había noches en que Mariana despertaba con pesadillas, reviviendo el abandono, el miedo, la soledad. Pero cuando miraba a Miguel durmiendo en la cuna junto a su cama, recordaba por qué había luchado tanto. Recordaba que valía la pena. La mañana del juicio amaneció nublada en Monterrey. El cielo gris parecía reflejar la gravedad de lo que estaba a punto de suceder en el Palacio de Justicia de la ciudad. Desde temprano, periodistas y curiosos comenzaron a aglomerarse en la entrada del edificio. El caso había ganado repercusión no solo a nivel local, sino en todo el estado. La historia de la mujer abandonada embarazada y del hombre en situación de calle que la salvó había conmovido a mucha gente. Mariana llegó acompañada de su madre y de Silvia, la trabajadora social que se había convertido en una amiga en los últimos meses. En brazos llevaba a Miguel, ahora con 4 meses, gordito y sano, con los mismos ojos oscuros de ella. El bebé llevaba un mameluco azul claro que doña Celia había insistido en comprar especialmente para ese día. Al entrar al juzgado, Mariana sintió que le temblaban las piernas. No era miedo, sino una mezcla de ansiedad y expectativa. Ese era el día en que finalmente tendría voz, el día en que podría contar, delante de todos, lo que había sucedido, y el día en que Bruno y Amanda responderían por sus elecciones. El abogado que la representaba, un defensor de oficio llamado licenciado Almeida, la saludó con respeto. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada que transmitía experiencia y humanidad. «Mariana, ¿está preparada? Sé que no es fácil, pero su declaración será crucial. Diga la verdad, con calma. Cuente lo que sintió, lo que vivió. El jurado necesita entender la dimensión de lo que le hicieron». Ella asintió, apretando a Miguel contra su pecho. «Estoy lista». Don Carlos también estaba presente. Silvia lo había ayudado a conseguir ropa adecuada para la ocasión. Un traje sencillo pero limpio y bien planchado.
Estaba nervioso, moviendo las manos todo el tiempo, pero decidido. Había ensayado su declaración varias veces, con el fiscal. Sabía que su testimonio sería una pieza fundamental. Cuando Mariana lo vio, sonrió y lo saludó con la mano. Don Carlos le devolvió el gesto, sintiendo una profunda gratitud por haber sido incluido en ese momento. En los últimos meses, su vida había cambiado por completo. El albergue donde se quedaba le había dado estabilidad. Consiguió un empleo como auxiliar de limpieza en una empresa. No ganaba mucho, pero era digno. Era un nuevo comienzo, y lo más importante, había ganado una familia. Mariana, doña Celia y Miguel lo recibían todos los domingos para comer. Él ayudaba. Con el bebé jugaba, le contaba historias. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún lugar, que le importaba a alguien. Las puertas de la sala de audiencias se abrieron y todos fueron invitados a entrar. La sala era grande, con sillas de madera oscura dispuestas en filas. En el centro la mesa del jurado. Al frente, el estrado del juez. A los lados, las mesas de la defensa y de la fiscalía. Bruno entró primero, acompañado de su abogado. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la barba sin rasurar. El tiempo en la cárcel lo había cambiado. Ya no era el vendedor bien vestido y sonriente. Era alguien que cargaba el peso de la culpa visible en su rostro, en sus hombros encorvados, en la mirada que no lograba fijarse en nada. Cuando vio a Mariana con el bebé, se detuvo por un segundo. El corazón se le encogió. Ese era su hijo, el hijo que había rechazado, que había intentado borrar de su vida de la forma más cruel posible. Y ahora estaba allí, vivo, sano, en los brazos de la mujer que había abandonado. Amanda entró poco después, también acompañada de su abogado. Intentaba mantener una postura altiva, con la barbilla en alto. Pero había algo frágil en ese gesto. Los meses en prisión también le habían pasado factura. El cabello que antes siempre estaba arreglado, ahora estaba opaco, atado en una simple cola de caballo. Las uñas, antes impecables, estaban cortas y sin esmalte. Cuando miró a Mariana, no demostró remordimiento. Solo había dureza en su mirada, una resistencia a admitir cualquier error. Para ella, seguía siendo una cuestión de haber sido descubierta, no de haber hecho algo malo. El juez, Fernando Moreira, entró al final. Era un hombre serio, con más de 20 años de carrera, conocido por su imparcialidad y rigor. Golpeó el mazo y el juicio comenzó. El fiscal, el licenciado Enrique Neves, se levantó para hacer su declaración de apertura. Era un hombre alto, de voz firme y presencia imponente. Comenzó contextualizando el caso, explicando al jurado los hechos que se presentarían. Señoras y señores del jurado, lo que van a escuchar hoy no es solo sobre leyes y artículos del Código Penal, es sobre humanidad, o mejor dicho, sobre la falta de ella. Es sobre dos personas que, movidas por el egoísmo y la frialdad, decidieron que una vida, en realidad dos vidas, no tenían valor, que podían ser desechadas como basura, literalmente, en un tiradero. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la sala. Mariana de Sousa Silva estaba embarazada de 7 meses cuando fue llevada por los acusados a un lugar aislado y abandonada. Sin teléfono, sin ayuda, en trabajo de parto. Si no fuera por la valentía y la humanidad de un hombre que se encontraba en el lugar, estaríamos hablando de una tragedia con consecuencias irreversibles. Pero afortunadamente, estamos aquí para garantizar que se haga justicia. La defensa, representada por los abogados de Bruno y Amanda, intentó argumentar que no hubo intención de causar un daño grave, que fue un error de juicio, una situación que se salió de control. Pero las palabras sonaron vacías ante las pruebas que comenzaron a presentarse. El primero en declarar fue don Carlos. Subió al estrado de los testigos con las manos temblando, pero la voz firme. «Yo estaba pepenando material reciclable cuando vi llegar el coche», comenzó. «Enseguida me di cuenta de que algo andaba mal. La forma en que la muchacha estaba asustada, cómo el hombre le hablaba. Decidí grabar porque pensé que podría ser importante.
El video fue reproducido para el jurado. A pesar de la mala calidad, se podía ver todo. Mariana siendo sacada del coche, Bruno dándole la espalda, Amanda grabando con una sonrisa, la embarazada arrodillada, implorando, el coche yéndose. Varios miembros del jurado se movieron incómodos en sus asientos. Una de las mujeres se limpió discretamente una lágrima. «Y después de que el coche se fue, ¿usted qué hizo?», preguntó el fiscal. «Fui a buscarla. Escuché los quejidos y la encontré tirada con mucho dolor. Estaba en trabajo de parto. Llamé a emergencias de inmediato y me quedé con ella hasta que llegó la ambulancia. ¿Por qué lo hizo? Usted no la conocía, podría simplemente haberse ido». Don Carlos miró al fiscal, luego a Mariana. «Porque era lo correcto. Podré no tener casa, podré no tener mucho, pero todavía tengo conciencia. Todavía sé lo que está bien y lo que está mal, y dejar a una mujer embarazada sola en ese lugar no estaba bien». La sala quedó en silencio por unos segundos. Después, el abogado defensor de Bruno se levantó para hacer preguntas, pero no había mucho que cuestionar. La declaración era clara, directa, honesta. Cuando fue el turno de Mariana de declarar, le entregó a Miguel a su madre y subió al estrado. Le temblaban las piernas, pero respiró hondo y comenzó a hablar. Contó cómo conoció a Bruno, cómo se enamoró, cómo le creyó cuando él decía que estaban construyendo algo juntos, cómo se sintió feliz con el embarazo, imaginando una familia, y cómo todo cambió. Empezó a distanciarse cuando supo del bebé. Ponía pretextos para no estar presente. Cuando apareció Amanda, me pareció extraño, pero insistió tanto en que era para ayudar con los papeles del bebé que confié. Quise confiar. Su voz se quebró un poco, pero continuó. El día que me llevaron a ese lugar no entendía lo que estaba pasando. Me asusté cuando vi que estábamos saliendo de la ciudad. Pregunté varias veces a dónde íbamos, pero las respuestas eran vagas. Cuando el coche se detuvo en ese tiradero, supe que algo estaba muy mal. Y cuando él le ordenó que se bajara del coche, ¿cómo se sintió?, preguntó el fiscal amablemente. Mariana cerró los ojos por un momento, reviviendo ese instante. Con mucho miedo, confundida, no podía creer que eso estuviera pasando. Le supliqué que me llevara de regreso. Le dije que no le contaría a nadie, que solo quería irme, pero él no me miró. Simplemente se subió al coche y se fue. Y ella se quedó grabando, riéndose. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Miguel empezó a llorar en el regazo de doña Celia, como si sintiera la angustia de su madre incluso a la distancia. Después de que se fueron, me quedé sola. Estaba oscuro, hacía frío, no tenía teléfono, no había nadie, y las contracciones comenzaron. Tenía tanto miedo de perder a mi hijo allí, tanto miedo de morir y que él muriera conmigo. Recé. Le pedí a Dios que alguien me encontrara, y fue cuando apareció don Carlos. Miró directamente a don Carlos, que estaba sentado en las sillas del público. Él me salvó, salvó a mi hijo. Fue el ángel que Dios me mandó cuando más lo necesité. El abogado defensor intentó hacer preguntas, insinuando que quizás Mariana había interpretado mal la situación, que quizás hubo un malentendido, pero ella fue firme en sus respuestas. No hubo malentendido, hubo abandono, hubo crueldad, hubo una elección deliberada de dejarla atrás. Cuando Bruno fue llamado a declarar, subió al estrado con dificultad. Parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. El fiscal fue directo. ¿Usted planeó abandonar a Mariana en ese lugar? Bruno dudó, pero sabía que no servía de nada mentir. Las pruebas estaban todas allí. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para ser padre. Porque pensé que sería más fácil así. Porque Amanda me convenció de que era la mejor salida. Y en algún momento pensó en lo que podría pasarle a ella, en el riesgo que corría, en el bebé. Bruno bajó la cabeza. Traté de no pensar. Traté de convencerme de que alguien la encontraría, de que todo estaría bien. Pero en el fondo lo sabía, sabía el riesgo, y aún así lo hice. ¿Se arrepiente? Bruno miró a Mariana. Los ojos de ella estaban fijos en él,
esperando una respuesta. Sí. Me arrepiento todos los días. No puedo dormir pensando en lo que hice, en lo que pudo haber pasado. Fui un cobarde, fui un egoísta, y no hay excusa para eso. Amanda, cuando fue su turno de declarar, intentó distanciarse de la culpa. Dijo que solo acompañó a Bruno, que no sabía exactamente lo que él iba a hacer, pero el video desmintió sus palabras. Allí estaba ella grabando, sonriendo, participando activamente. Usted filmó el momento en que Mariana fue dejada atrás, afirmó el fiscal, no preguntó. ¿Por qué? Amanda intentó mantener la compostura. No sé, fue un impulso. Un impulso de filmar el sufrimiento de otra persona, de registrar un momento de desesperación como si fuera entretenimiento. Ella no respondió, solo desvió la mirada. Los alegatos finales fueron emotivos. El fiscal pidió que el jurado aplicara la ley en su totalidad, garantizando que Bruno y Amanda pagaran por sus actos. La defensa intentó apelar a la clemencia, argumentando que los acusados ya habían sufrido con 1900 la prisión, que estaban arrepentidos. Pero cuando llegó la hora de que el jurado decidiera, no hubo duda. Después de 2 horas de deliberación, regresaron con el veredicto. Culpables, ambos. El juez Fernando Moreira escuchó la decisión del jurado y se preparó para dictar la sentencia. La sala estaba en absoluto silencio. Bruno Enrique Costa y Amanda Cristina Vieira comenzó, con su voz grave resonando en el tribunal. Han sido declarados culpables de abandono de incapaz con agravantes. Los hechos son claros, las pruebas son irrefutables. Ustedes deliberadamente pusieron en riesgo la vida de una mujer embarazada y de un bebé por nacer. Actuaron con frialdad, planeación y total falta de respeto a la dignidad humana. Hizo una pausa, mirando directamente a los 2 acusados. La justicia no solo sirve para castigar, sirve para proteger, para garantizar que actos como este no queden impunes, para demostrar que toda vida tiene valor, que toda persona tiene derecho a la protección, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. La sentencia fue leída. Bruno fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en régimen cerrado. Amanda recibió 4 años y 8 meses, también en régimen cerrado. Además, a Bruno se le revocaron formalmente todos los derechos sobre Miguel. Legalmente, ya no sería su padre. No tendría derecho a visitas, a contacto, a nada. Cuando se anunció la sentencia, Mariana sintió un profundo alivio inundar su cuerpo. No era alegría, no había satisfacción en el dolor ajeno, pero había justicia. Había un reconocimiento de que lo que le hicieron estaba mal, que ella y Miguel importaban, que sus vidas tenían valor. Doña Celia abrazó a su hija, ambas llorando. Silvia también estaba emocionada. Don Carlos, más distante, se limpió discretamente los ojos. Había sido un largo camino, pero finalmente había llegado a su fin. Al otro lado de la sala, Bruno fue llevado esposado de regreso a la prisión. Amanda lo siguió, todavía tratando de mantener la cabeza en alto, pero con los ojos rojos. Fuera del tribunal, los periodistas rodearon a Mariana. Sostuvo a Miguel contra su pecho y habló brevemente. Hoy se hizo justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez han sido abandonadas, irrespetadas, desvalorizadas. Sobreviví, mi hijo sobrevivió, y vamos a seguir adelante, construyendo una vida llena de amor y dignidad. Gracias a todos los que me apoyaron, especialmente a don Carlos, que me salvó cuando más lo necesité. Don Carlos estaba a su lado, discreto. Cuando un reportero le preguntó qué sentía por haber salvado a Mariana, respondió simplemente: hice lo que cualquier persona debería hacer. Elegí no seguir de largo. Elegí que me importara, y eso hace toda la diferencia. Las semanas siguientes trajeron una nueva normalidad a la vida de Mariana. Volvió al trabajo con más fuerza, decidida a darle a Miguel todo lo que necesitaba. Doña Celia continuó cuidando a su nieto con todo su amor, llenando la casa de risas y canciones de cuna. Don Carlos mantuvo su empleo y consiguió un pequeño departamento de alquiler en la colonia Mitras, nada lujoso, pero suyo. Todos los domingos iba a comer a casa de Mariana.
Jugaba con Miguel, que comenzaba a reconocerlo y a reír cuando lo veía. Era el padrino, el tío, el abuelo postizo. Era familia. Una tarde de domingo, 3 meses después del juicio, estaban todos reunidos en el patio de la casa de doña Celia. Miguel estaba en el regazo de don Carlos, sujetando su dedo con fuerza. Mariana observaba la escena con el corazón lleno. «Sabe, don Carlos», dijo suavemente, «yo creo que Dios pone a las personas correctas en los momentos correctos. Usted estaba allí ese día por una razón, porque yo lo necesitaba, porque Miguel lo necesitaba, y porque usted tenía la valentía y la bondad que les faltaron a otras personas». Don Carlos la miró, luego al bebé en sus brazos. «Yo también creo eso. Durante años pensé que mi vida ya no tenía sentido, que solo era un estorbo, alguien olvidado por el mundo. Pero ese día lo cambió todo. Ustedes me dieron un propósito de nuevo. Me hicieron recordar que todavía puedo hacer la diferencia». Mariana se acercó y besó a Miguel en la frente. «Hacemos la diferencia en la vida del otro. Así es como funciona. Así es como construimos una familia. No por la sangre, sino por el amor, por la presencia, por la elección de quedarse». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Monterrey, tiñendo el cielo de naranja y rosa, esa pequeña familia improvisada, forjada en la adversidad y consolidada en el amor, sabía que había encontrado algo precioso. Habían encontrado un lugar al que pertenecer. Habían encontrado un propósito. Habían encontrado un hogar. Bruno y Amanda cumplían sus sentencias en prisiones diferentes. Los días eran largos, monótonos, pesados. Bruno pasaba las horas reflexionando sobre las elecciones que lo llevaron hasta allí. Escribía cartas pidiendo perdón, pero nunca las enviaba. Sabía que no había palabras suficientes, que algunos actos no podían deshacerse. Amanda, por su parte, seguía resistiéndose a la realidad. Culpaba al sistema, culpaba a las circunstancias, culpaba a Bruno. Rara vez admitía para sí misma la profundidad de lo que había hecho. Era más fácil construir defensas, justificaciones, que enfrentar la verdad desnuda y cruda de sus acciones. Pero dentro de las celdas, lejos de los reflectores, del mundo que habían conocido, ambos enfrentaban la consecuencia más pesada de todas: vivir consigo mismos, vivir con el recuerdo de lo que hicieron, vivir con la certeza de que destruyeron no solo la vida de otra persona, sino también las suyas propias. Mientras tanto, afuera, la vida seguía. Mariana celebró el primer cumpleaños de Miguel con una fiesta sencilla en el patio de doña Celia. Don Carlos estaba allí, por supuesto, usando una camisa nueva que se había comprado especialmente para la ocasión. Hubo pastel, globos, risas de los niños del barrio que fueron invitados. Miguel, con su cabello oscuro y ojos curiosos, gateaba por el césped, explorándolo todo. Cuando vio el pastel con la velita encendida, sus ojos se abrieron de fascinación. Don Carlos lo tomó en brazos para cantarle las mañanitas, y cuando todos aplaudieron, el bebé soltó una carcajada deliciosa que llenó el corazón de todos los presentes. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y Miguel dormía en su cuna, Mariana se sentó en el porche con una taza de té. Miró las estrellas en el cielo, recordando esa noche terrible en el tiradero, cuando pensó que no sobreviviría, pero había sobrevivido, había luchado, había vencido, y ahora tenía una vida que construir, un hijo que criar, una historia que contar, una historia de miedo transformado en valentía, de abandono transformado en pertenencia, de oscuridad transformada en luz. Y mientras las estrellas brillaban sobre Monterrey, Mariana sonrió, porque sabía que a pesar de todo el dolor, toda la lucha, toda la injusticia, había encontrado algo precioso al final de ese viaje. Había encontrado fuerza, había encontrado familia, había encontrado esperanza. Y eso ella lo sabía, era más valioso que cualquier cosa que pudiera haber perdido en el camino.